Zaborrena eta jarraian hitza emango diot Arantxa Tapia sailburuari Europako rankingetan berrikuntzari dagokionez izan diren aldaketen berri emango digu eta. Alde batetik eta lehendakaritzaren proposamenez, Eusko Jaurlaritzak bide eman dio, erkidegotik kanpoko euskal etxeentzako eta euskal etxeen federazioentzako diru laguntzen deialdiari. €1.000.000 izango dira euskal etxeen urteko programak eta jarduerak laguntzeko. Gaztedia, emakumea, kanpo irudia, komunikazioa, memoria historikoa eta funtzionamendu gastuei aurre egiteko. Parte hartu dezakete mundu osoan dauden 196 euskal etxeek. A propuesta de Lehendakaritza, el Gobierno ha dado vía libre a la convocatoria para este año de las subvenciones a centros vascos de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y a las federaciones de centros. Será en total una bolsa de 1 millón de euros destinado a sostener las actividades de los centros vascos que existen en el mundo, principalmente en materia de juventud, mujeres, imagen exterior, memoria histórica y funcionamiento. Pueden acceder a esta convocatoria de ayudas 196 centros vascos repartidos en 25 países de todo el mundo. Bestetik eta segurtasun sailaren proposamenez, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko materialen eta dokumentazioaren eredu ofizialak eta ezaugarri teknikoak aztertzen, zuzentzen eta egutaratzen dituen dekretua onartu du Jaurlaritzak gaurko bileran. Aldaketa honekin alde batetik lehendik aztergai ziren aldaketa batzuk eguneratu nahi dira eta era berean estatu mailan izan diren beste zenbait aldaketa ekarri nahi dira gure araudira. Bereziki azpimarragarria da hizkuntza inklusiboa sustatzeko hartuko diren neurriak, genero berdintasunean aurrera egiteko, eta baita ere, etorkizunean izango diren hauteskunde autonomikoen kudeaketan arintasuna bilatzeko neurri batzuk. Beste hainbat alderdiren artean, hauteskundeetan erabili beharreko materialetan hizkuntza aztertu eta moldatu da genero ikuspegiak kontutan hartuz. Eta horrez gainera, adibidez, jatsi daitezkeen boto paperaren eredu berri bat finkatu da, atzerrian bizi diren herritarrek botoa emateko moduak errazagoak izan daitezen, edo baita ere, hauteskunde mailetan izendapena gertatzen direnean, alegazioak telemotikoki aurkezteko aukera planteatzen du dekretu berri honek. El Gobierno, a propuesta del Departamento de Seguridad, ha aprobado el decreto que regula la actualización de los modelos, materiales y documentación oficiales a utilizar en las elecciones al Parlamento Vasco. Es un decreto que viene a incorporar a su texto algunas cuestiones que habían sido ya planteadas previamente y que no llegaron a adquirir valor normativo como consecuencia del adelanto electoral del año 2020, y este nuevo texto incorpora asimismo una serie de cambios que se han producido a nivel del Estado español y que tienen que ver también con nuestras elecciones autonómicas. Principalmente, y por destacar algunas novedades de este decreto, destacaría que se ha realizado un análisis lingüístico de los diferentes materiales que se vienen utilizando en las elecciones autonómicas y que tiene como objetivo avanzar en la igualdad de género y en la utilización de un lenguaje inclusivo que sea respetuoso con la igualdad entre hombres y mujeres. Y existen también una serie de novedades más técnicas entre las que destacaría, en principio, un modelo de papeleta descargable que favorecería la participación del voto y de la participación mediante el voto de la ciudadanía vasca que vive en el extranjero, o también la posibilidad de presentar alegaciones de forma telemática cuando alguien es designado para participar en una mesa electoral. Bestetik eta gobernantza sailaren proposamenez, 6 legeren euskarazko bertsioa eguneratzeko dekretuak edo legegintza dekretuak onartu ditugu gaurko bileran. Guztiak dira 80. hamarkadako legeak eta egin dena da euskarazko bertsioak eguneratu urte guzti hauetan hizkuntzaren erabileran izan diren aurrerapenak eta garapenak testu legeetara ekarriz.
Kontutan izan behar da, euskarazko bertsioetan eguneratze txikiak izan dituzten 6 lege hauek, 80 eta 90 hamarkadetakoak direla, eta egokitzapen hau beharrezkoa ikusten zen urte guzti hauetan garapen handia izan delako hizkuntza juridikoaren erabileran euskaraz. Legeak, hor dauzkazue jasota, ez ditut banan aipatuko, baina bai azpimarratuko nuke, 6ak direla egiturazko garrantzia duten tekstuak eta horregatik erabaki zen Legebiltzarrean hauek onartzea. Gaur gobernuak onartu ondoren, berriro joango dira Legebiltzarrera behin betirako onartuta geratu daitezen legeen euskarazko bertsio hauek. Testoen egokitzapena IBABek egin du herri arduralaritzaren euskal erakundeak. El Gobierno ha aprobado hoy 6 decretos legislativos que tienen como fin actualizar la versión en euskera de 6 leyes, de forma que quede perfectamente garantizada la equivalencia de las 2 versiones, la de euskera y la del castellano, de estos textos legales. Se preveía la posibilidad de que existieran problemas de inseguridad jurídica como consecuencia de una redacción inadecuada de los textos en euskera y se ha procedido a su revisión de la mano del Instituto Vasco de Administración Pública, IVAP, y esta revisión ha traído como consecuencia pequeñas actualizaciones en las versiones de estas 6 leyes. Todas ellas son textos legislativos aprobados en las décadas de los 80 y los 90 y tienen como característica común que estaríamos hablando de leyes que tienen una importancia estructural en la conformación de nuestro autogobierno. Una vez aprobadas hoy en Consejo de Gobierno, serán remitidas al Parlamento Vasco para que, mediante el procedimiento de lectura única, vean aprobada su versión definitiva. Bestetik eta hezkuntza sailaren proposamenez, gobernuak itunpeko ikastetxeei laguntzak emateko deialdia onartu du. Deialdi honen helburua da enplegua mantentzea eta irakasle plantillak gaztetzea. Guztira, 14 milioi euro erabiliko dira 4 urtez, eta ardatz nagusiak honako hauek dira. Batetik, irakasleen enpleguari eustea, ikasgela kopurua murrizten den kasuetan lanpostua galdezaketen irakasleen birkokapena bermatuz. Eta bestetik, irakasleen artean belaunaldi erreleboa erraztea. Irakaslerik zaharrenen erretiroa erraztu eta irakasle gazteak lanbidera ekartzea erraztuz. A propuesta del Departamento de Educación, el Gobierno ha aprobado convocar ayudas para los centros concertados vascos con el objetivo de mantener el empleo de los docentes y el rejuvenecimiento de las plantillas. La dotación económica de esta convocatoria, que será para 4 años, es de casi 14 millones de euros y tiene 2 ejes principales. ¿Barkatu? ¿Esto? ¿Barkatu? ¿Esto va? Bai, nik ere entzuten dut zarata hori, baina ematen du hormigonera bat, baina ez dakit. No, pero Iñaki, el ruido es de, no es de los micros, ¿eh? Pero hemos desconectado todo y no hay manera. Yo como... Del aire acondicionado puede ser, no lo sé. El audio de Winkel superaba, pues se oye el ruido de fondo, pero se le oye claro a él. Bueno, continuamos. Bye. Bueno, entonces, como decía, el objetivo de esta convocatoria del Departamento de Educación es, por un lado, mantener el empleo del profesorado en los centros concertados y garantizar su recolocación en caso de que, como consecuencia de la reducción del número de aulas, pueda haber algún excedente. Y por otro, facilitar el relevo generacional del profesorado, facilitando la jubilación de los de mayor edad y el acceso a la profesión de profesorado más joven.
Eta azkenik, kultura sailarekin zerikusia duen gai bat aipatu behar dut. Gure sailetik 350.000 euroko poltsa duen deialdia onartu da Euskadiko irakurketa publiko sareko liburutegi zerbitzuen erabilera sustatzeko eta irakurzaletasuna sustatzeko. Igaz baino 20.000 euro gehiago izango dira eta aurten helburu jakin badu eta da gazteenen, aurren eta nerabeen artean irakurtzeko zaletasuna sustatzea. Helburu bezala da, gutxi gora bera, 150 udal ezberdinen liburutegietan jarduera hauek sustatzea. A propuesta del Departamento de Cultura y Política Lingüística hemos aprobado la convocatoria de subvenciones por valor de 350.000 euros para las bibliotecas incorporadas a la Red de Lectura Pública de Euskadi y que tiene como objetivo fomentar el uso de las bibliotecas y, por otro, fomentar la lectura en los servicios bibliotecarios. Son 20.000 euros más que el año pasado. Eta azkenik, labur-labur gaur izan diren kargugabetze eta izendapenak aipatuko ditut. Lehenengo biak segurtasun sailari dagozkio. Alde batetik, gobernuan onartu dugu Sonia Díaz de Corcueraren kargu ustea eta bere ordez Estibalitz Olabarriren izendapena trafiko zuzendari bezala. Eta bestetik, onartu dugu Aitor Leteren kargu ustea eta bere ordez Asier Erkorekaren izendapena segurtasuna koordinatzeko zuzendari bezala. Y otro cese que se ha producido hoy ha sido a propuesta del consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y a propuesta de este consejero hemos aprobado el cese de Iván Pedreira como director de Planificación del Transporte. Tendré aldetik besterik ez, orain Arantxa Tapiari emango diotitza. Eskerrik asko sailburu eta egunon guztioi. Bueno, baita ere Gobernu Kontseiluan aztertu dugu aurreko ostegunean atera zen 2 urtetikan behin agertzen dan halako tabla klasifikazio bat eta eskualdeen berrikuntzari buruz Europan egiten den ranking bat da. Regional Innovation Scoreboard izena du, RIS bezala ezagutzen da, eta diodan bezala 2 urtetikan behin ateratzen da ranking hau. Titular nagusi bezala zer esango genuke, Euskadik nolabait bere posizioa berrikuntza altuko eskualdeekin batera dauka eta bere posizioa indartu egin du zentzu horretan. Zer esan nahi du horrek, 229 eskualdeetatikan 71 gelditu da eta horrek esan nahi du aurreko RIS-arekin 2021 urtekoarekin alderatuta 21 posizio gora egin dugula erkidego bezala. Estatu osoan ikusita baita ere, Euskadi da erkidegoen artean ondoen posizionatuta dagoena eta errendimendurik handiena ateratzen duena bere berrikuntzan. Eta zentzu horretan, Europako batazbestekoaren gainetikan dago, ia 110 gehiago, 9,8 konkretuki. Eta berriro ere, Europar batzordeak aipatzen du Euskadi dala Pocket of Excellence edo Polo de Excelencia esaten digu gaztelaniaz, zergatikan eskualde bezala berrikuntza altukoa garelako eta estatua barruan hartzen gaituen estatuak berrikuntza maila txikiagoa duela. Kasu honetan, berrikuntza maila moderatua esango genuke. Beraz, gorago gaude eta zentzu horretan Pocket of Excellence bezala baita ere aipatzen digu. Zein dira gure indargune nagusiak, zein dira aipatzen direnak? Alde batetikan, gure gazteen kualifikazio altua eta baita ere zenolako eragina duten beti ere enpresa txikiei batez ere lotuta daudenak, baina salmenta egiten dana produktu berriei lotutakoa eta horrek duen eragina. Beraz, kapaz dira gure enpresak produktu berriak martxan jartzeko eta gainera merkatuan saltzeko prezio on batean. Eta beste alde batetikan baita ere aipatzen da badagoela bizitza osoan egiten dan formakuntza bat eta hori ere indargune bat dela gure kasuan Euskadi bezala.
Zein dira gure erronka nagusiak? Ze baditugu oraindikan ere, momentu honetan gera berrikuntza altukoak eta izan nahi dugu liderrak, hau da, urrengo saltora pasa behar dugu, eta horrek suposatzen du gure enpresa txiki eta ertainen kopuruak, o berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainen kopuruak aurrera egin behar duela, gorantz egin behar duela, eta inbertsioak areagotu behar direla aktibitate desberdinetan. Ez ikerketakoak bereziki, baizik eta berrikuntzakoak diseinuari, marketingari edo kudeaketari buruz ari gerenean. Beraz, hor baditugu erronka batzuk aztertu behar direnak. Decía que hemos analizado el informe de la Unión Europea que sale cada 2 años, el Regional Innovation Scoreboard de este año 2023, en el que como titulares podríamos decir que se sitúa a Euskadi en el grupo de regiones de alta innovación, después de haber ascendido 21 puestos respecto de la última clasificación del año 2021, en el que ocupábamos la posición 93 de 239 regiones y ahora estamos en la posición 72. Es la comunidad autónoma o somos la comunidad autónoma del Estado que mejor posición y mejor rendimiento a su innovación obtiene, superior a la media de la UE 27 en prácticamente un 10%, concretamente en un 9,8%. Y una vez más, la Comisión Europea nos ha calificado como Pocket of Excellence o polo de innovación, que supone que nos encontramos o nos califican como una región de alta innovación ubicada en un estado cuya innovación es moderada, es decir, una región por encima de su estado. Las principales fortalezas, en nuestro caso, residen en la formación, la cualificación de nuestras personas jóvenes, en los elevados impactos que tienen la innovación en las ventas de nuevos productos, sobre todo de nuestras pymes, así como en el elevado porcentaje de personas que abordan procesos de aprendizaje a lo largo de toda su vida. Pero seguimos manteniendo retos porque somos una región de alta innovación, pero queremos ser líderes y mantenemos el reto de elevar el número de pymes innovadoras, incrementar la inversión en actividades que sean de innovación, no de I+D, sino de innovación, asociado sobre todo a marketing, a diseño, a gestión de la propiedad, a gestión además de la propiedad intelectual, es decir, todavía tenemos que continuar intensificando el trabajo que venimos desarrollando. Señalar además que la mayoría de esas regiones que están ubicadas con nosotros en alta cualificación y que son denominadas también Pocket of Excellence, habitualmente están ubicadas o asumen la capital del Estado dentro de la región, mientras que Euskadi no es o no asume, no tiene la capital del Estado dentro de la región y, sin embargo, somos la región de mayor innovación en todo el Estado. ¿Qué más podemos decir? En este momento, este Regional Innovation Scoreboard lleva mejorando nuestra posición, o llevamos mejorando nuestra posición desde el año 2009 de forma continua. Tuvimos ahí un pequeño problema en el año 2019 porque además se cambiaron la metodología de medida, el número de indicadores que se utilizaban. Sin embargo, a partir de ahí hemos continuado creciendo de forma sostenida. Son 21 indicadores los que se miden en 4 ejes principales. Por una parte, se abordan las condiciones marco, sobre todo referidas a aprendizaje a lo largo de la vida, a formación, a publicaciones científicas y demás. En segundo lugar, se abordan en el segundo eje, hay otros 5 indicadores asociados a las inversiones que realizan nuestras pymes, sobre todo el gasto que realizan en I+D, pero gasto que realizan en innovación no I+D, sobre su facturación, sobre el número de empleados, los especialistas que tienen en tecnología de información y comunicaciones, que también ha mejorado su posición. Hay 7 indicadores a partir de ahí en actividades innovadoras y quiero insistir en esto, sobre todo refiriéndonos a pymes en este caso, y tenemos un trabajo importante que realizar, tal como les decía, un reto importante en abordar la innovación en producto, en marketing, en líneas de negocio, en desarrollo de negocio en nuestras pymes. Sin embargo, hemos mejorado sustancialmente en el índice de colaboración entre pymes, hemos mejorado también la participación en las solicitudes de elementos que
consigan mejorar nuestra posición comercial, pero en las solicitudes de patentes todavía estamos un poco retrasados. Y por último, hay un cuarto eje referido a impactos, que se miden en 4 indicadores diferentes, donde se aborda el empleo en sectores con conocimiento realmente intensivo en innovación, donde tenemos una posición muy importante, estamos en el número 41 de esas 239. Tenemos que mejorar también bastante en emplear más personas en esas pymes innovadoras y nuestra posición está muy bien ubicada en 2 aspectos que quiero señalar. En primer lugar, decía, en la venta de nuevos productos asociados a temas de innovación y, en segundo lugar, en emisiones de la industria manufacturera ubicada en Euskadi, que también ha ido mejorando en Euskadi a lo largo de los últimos años. Esto es fruto, sobre todo, del esfuerzo de nuestras empresas. Y a pesar de ser muy pesada, bai, esan nahi dut, batez ere neurtzen ditugunak direla enpresa txiki eta ertainak. Eta gure enpresa txiki eta ertainak ez dira berdinak, adibidez, Alemanian daudenak, Frantzian daudenak edo Italian daudenak. Gure txiki eta ertainak batez ere txikiak dira eta ez da inbeste ertainak. Eta beraz, egiten nahi dan esfortzua handia da. Baina oraindik badagu zer egina, eta naiz eta indikadore guztietan aurreko urteekin konparatuta azken lau risk txostenekin hobetzen joan geran, oraindik hori azkeneko maila igo behar dugu eta lidertza hartu behar dugu. Eta horrek suposatzen du esfortzu handia egin behar dugula, administrazioek bai, baina baita ere enpresek. Ze besteek ere esfortzuak egiten dituzte bere posizioa mantentzeko eta aurrerago egiteko. Beraz, notizi ona, oraingoa, baina jarraitu egin behar dugu eta balio behar izan behar digu, bai enpresei eta bai administrazioei bidea jarraitzeko eta intensifikazio bat emateko gai guzti horietan. Eta hain ondo ez gauden lekuetan, erronka bezala hartu eta aurrera egin dezagun. Hori izan da batez ere aztertu duguna eta aipatu dugun bezala gaur albiste ona, baina jarraitu beharreko bidea. Eta nire aldetik besterik ez. Zuen txanda. Sonia. La primera, ¿a qué responde el cese? Pero no es el cese de Iván Ferreira, si ha sido cese o ha sido dimisión y si tiene que ver con la deliberación del Comité de Ética. Y la segunda, ha terminado la reunión entre los sindicatos de la Ertzaintza y el Departamento de Seguridad sin acuerdo y los sindicatos hablan de que las negociaciones están en un punto muerto y quisieran una valoración del gobierno. Bueno, con respecto a la primera cuestión, todos los textos que se publican en el boletín oficial hablan de ceses, siempre. En este caso, como siempre, es además un cese en el que se agradecen los servicios prestados. Según ha explicado el consejero Arriola, el director cesado abandona sus funciones en el gobierno vasco para incorporarse a algún cargo en alguna de las diputaciones forales, pero ese nombramiento no corresponde al gobierno y no conozco yo más detalles sobre el mismo. Que yo sepa, no tiene que ver con ninguna otra cuestión. Y con respecto a la segunda pregunta, desconocía que la reunión hubiera finalizado, pero bueno, en cualquier caso, venimos de una reunión que ha durado más de 2 horas, por lo tanto, creo que ha sido una posibilidad para el diálogo y la apuesta del Gobierno de cara a los próximos días sigue siendo la misma. Es la apuesta por el diálogo y la negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita actualizar las condiciones de trabajo, las condiciones laborales y las condiciones económicas de toda la plantilla de la Ertzaintza. Hoy había 2 cuestiones importantes encima de la mesa. Por una parte, había una modificación de la relación de puestos de trabajo para reforzar los equipos especializados en delitos de violencia de género y violencia doméstica. Y, en segundo lugar, estaba también planteado iniciar la negociación sobre el acuerdo de las condiciones laborales, ¿no? Pues esperamos que en los próximos días pueda continuar el diálogo para profundizar en las explicaciones que Gobierno y sindicatos quieran dar sobre sus propuestas y avanzar en la senda del acuerdo. Sindikatuak haserre altxatu direla bilera horretatik, aipatu duzu Jaurlaritzaren asmoa dela, errazten duzuela elkarrizketarako bide hori. Eta gero ere galdetu nahi dizun beste kontuaren inguruan, joan den astean auzitegi konstituzionalak eman zuelako udalen legea
gai bat, udalek ezin izan dute euskara gutxian jarduteko hori edo modu hori ezeztatu zuen, epai horrek balorazio bat jaurlaritzaren alde. Bueno, orain prentsaurrekoa zuek esan didazuen arte ez nekien bukatuta zenek gaur segurtasun saila eta ertzaintzako sindikatuen artean izan den bilera hori. Bueno, bukatutzat eman dute bilera, baina edozein kasutan jaurlaritzaren jarrera eta jaurlaritzaren apustua lehengo bera da. Eta da, elkarrizketetan jarraitzea, negoziatu behar dena negoziatzea, eta egokitzea gaur egungo egoerara ertzaintza osatzen duten profesionalen lan baldintzak, beraien baldintza ekonomikoak eta baita ere bestelako kontuak, ezta? Gaur bi kontu garrantzitsu zauden mahai gainean, batetik genero indarkeriaren inguruan eta etxeetako biolentziaren inguruan lan egiten duen lantaldea indartzea eta horretarako beharrezkoa zen lanpostuen zerrenda eguneratzea, eta bestetik aukera bat izan da baita ere alde sindikalak planteatzen dituen proposamenak ezagutzeko eta horietan sakontzeko. 2 orduz luzatu da bilera hau, eta espero dugu, laster, danok mahaira bueltatzea eta lanean jarraitzea akordio bat lortzeko bidean. Egin didazun bigarren galderari buruz, esan behar dizut, gobernu batzordean ez dugula gai honetaz hitz egin, eta egun hauetan batzuei eta bestei entzun da, esan liteke jarrera ezberdinak egon litezkela epai honen inguruan. Edozein kasutan, honen aurrean, esan nahi dudana da, lehenengo eta behin ez dugula ezagutzen Auzitegi Konstituzionalaren epaia. Ezagutzen duguna da, Auzitegi Konstituzionalak joan den astean iragarri zuen edo publiko egin zuen prentsa ohar bat. Uste dut gainera, prentsa ohar horrek guztiz baldintzatu duela egin den interpretazioa. Ze prentsa oharrak esaten du lehentasuna emate zaiola udaletan euskararen erabilerari. Eta hori ez da horrela. Baita ere esan nahiko nuke, epaia ezagutu gabe eta mamia ezagutu gabe, atera den prentsa ohar horretan adierazten dela ikuspegi bat baino gehiago daudela Auzitegi Konstituzionalean gai honen inguruan. Badirudi gehiengoak adierazi duela puntu bat konstituzioz kanpo geratzen dela, baina 2 boto partikular egon dira, bat estatuzenak gehiengoaren iritzi horrekin. Edozein kasutan uste dut, komeni dela gogoratzea nondik gatu zen. Tokiko erakundeen legea 2016an onartu zuen Eusko Legebiltzarrak gehiengo osoz, eta han finkatuta geratu ziren kontu hauek. Egon zen momentu batean arriskua Espainiako gobernua konstituzionalara eramateko testu hau. Eta akordio bat lortu zen, Eusko Jaurlaritza eta Madrilgo gobernuaren artean, Rajoy zan orduan, Espainiako presidente, eta etzan egon errekursorrik konstituzionalera. Lege hau indarrean egonda 2016tik. Eta guk dakigula, ez da inongo istilurik sortu udal mailan lege honen aplikazioaren inguruan. Beraz, lege honek izan du akordio politiko zabal bat Eusko Legebiltzarrean, izan du akordio bat Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernuaren artean, eta izan du erabilera eta garapen paketsu bat udal erakundeetan. Eta, uste dut, kontu hauek garrantzitsuak direla eta azpimarratu behar ditugula. Zer, hemendik aurrera zer? Nik garrantzia emango nioke legeari berari. Ezagutu gabe, eta oraindik ez dugu ezagutzen konstituzionalaren epaia, epai horrek puntu bat ipini du auzitan, eta ikusi beharko dugu nola garatzen den gero horren interpretazioa. Edozein kasutan, nik azpimarratu nahi dudana da. Batetik, Eusko Jaurlaritzak bere gobernu programan apustu argia egin zuela eta egiten duela, eta horrela jasota dago bere 118. Konpromisoan, apustu argia egiten du herritarren hizkuntza eskubideak defendatzeko, herritarra daukaratzen duena hizkuntzatan izango duen harremana erakundearekin, eta erakundeak hizkuntza horretan eman behar du erantzuna, eta bestetik apustu argi bat egiten da euskararen erabilera sustatzeko lan hizkuntza bezala.
Beraz, gure laneko eginkizunetan euskara erabiltzeko. Eta uste dut hori garrantzitsua dela. Eta era berean uste dut, 6. artikulu horrek bere lehenengo eta 3. puntuetan ere oso afirmazio borobilak egiten dituela, epaia ezagutu gabe ustez, auzitan ez daudenak. Lehenengoa da, euskara gaztelaniarekin batera hizkuntza ofiziala dela. Eta hizkuntza aukeratuteko hizkuntzan zerbitzu emateaz gainera, hizkuntza sustatuko dela lan tresna bezala. Eta ofizialtasun maila bera ematen dio lege honek, euskarari eta gaztelaniari. Nik ez nuke ulertuko, auzitan jartzea, euskaraz sortutako testu baten konstituzionaltasuna, eta ez egitea gauza bera gaztelaniarekin. David. Sí, consejera. Yo quería preguntarle por la reunión de ayer de la mesa del tercer sector, los agricultores alaveses. Primer sector. Perdón. Sí, el primero, perdón. Los agricultores alaveses plantearon la declaración de zona catastrófica y la creación de un fondo que está contemplado en la Ley de Política Agraria para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la granizada del pasado jueves. No sé si están analizando esta posibilidad, si la contemplan o en qué punto está. Bueno, en primer lugar, señalar que quizás se valoró de una forma o se solicitó de una manera informal o en algún corrillo, vamos a decir, de final de reunión. En la reunión oficialmente nadie ha solicitado esa declaración. En cualquier caso, en este momento se están valorando los daños, tanto por parte del sector, por parte de las aseguradoras y por parte de Diputación y Gobierno vasco. Afortunadamente, sí señalar que cada vez son más los profesionales que mantienen activos los seguros agrarios, por los cuales hemos abogado durante mucho tiempo, porque precisamente como consecuencia del impacto de ese cambio climático que estamos sufriendo, este tipo de eventos se producen cada vez con más frecuencia y es importante tener esos seguros. En ese sentido, bueno, necesitamos la información de cómo se encuentran y en cualquier caso, si fuera necesario activar ese fondo, lo activamos. Pero sí quiero recordar que en caso de necesidad del sector primario siempre hemos actuado, sea con calificación de catástrofe o no. Y le recuerdo 2 datos. Uno, el pasado año, como consecuencia de la situación tan grave que se estaba viviendo, fruto de esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, activamos una línea de ayudas de 30 millones de euros para los ganaderos de vacuno de leche y de vacuno de carne, dada la situación trágica, podemos calificar, en la que se encontraban en esos momentos de escasa posibilidad de supervivencia en algunos casos. Y este año hemos activado varias líneas por un importe de 57 millones de euros adicionales. Y porque vean ustedes cuál es la cantidad, piensen que en la Viceconsejería de Agricultura, Pesca e Industrias Alimentarias el presupuesto ordinario propio de la comunidad autónoma son 147 millones de euros. 60 adicionales provenientes de la PAC y hemos activado 57 más, es decir, un 38% de crecimiento para poder ayudar al sector de las conserveras y empresas ligadas al mar, comercializadoras de pesca, acuicultura, comercializadoras y conserveras de vegetales y después todo lo relacionado con el sector del cereal, sean obradores de pan, pastelerías, alimentación animal, cerveza, incluso empresas que están también asociadas a todo lo que es el sector de la leche y de la carne, como el pasado año, y con una especial incidencia, recordarán también la situación que hablábamos de la destilación especial en bodegas y la cosecha en verde, porque nuestras bodegas tenían un excedente importante en vino y necesitamos liberar la capacidad de bodegas. Por tanto, 57 millones de euros adicionales sin haber esperado a una calificación de catástrofe. No obstante, y quiero insistir en ello, vamos a valorar exactamente cómo se encuentran esos daños, cómo se encuentran las personas que trabajan y que viven del campo, cuáles son las afecciones que tienen, si están bien cubiertas o no por los seguros y si es necesario activar la calificación de zona catastrófica o una ayuda directa para poder paliar esa situación. No tenga usted duda de que lo haremos. Porque muchas veces con esta cuestión se mira a Madrid, ¿no? Creo que
bueno, pues en los últimos días se les ha preguntado a diferentes responsables políticos por esa declaración de zona catastrófica que Madrid, por ejemplo, en el año 2009, con la granizada de ese año, pues no contempló, pero la ley vasca contempla esta posibilidad, contempla el fondo y contempla esta posibilidad. Entiendo por sus palabras que en función de los daños el Gobierno vasco valorará la posibilidad de declarar zona catastrófica y activar ese fondo. Efectivamente, e incluso, y por eso le decía, no hace falta ni declararlo como zona catastrófica ni activar el fondo para activar una línea directa de ayudas, pero no obstante, en nuestro caso, en la ley agraria, sí existe la posibilidad de que el propio Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de Agricultura, declare la zona catastrófica y se active el fondo. Existe la posibilidad desde el propio Gobierno, sí. ¿Se ha activado alguna vez esta declaración que contempla la ley y el fondo? Que yo recuerde, no se ha activado esa calificación, que yo recuerde, mientras yo he sido responsable en el Gobierno, no lo hemos activado y el fondo está previsto, pero no lo hemos dotado de recursos porque sería tener unos recursos, vamos a decir, inmovilizados en un fondo, mientras que sin esa declaración de zona catastrófica, le decía, el año pasado 30 millones para una situación de urgencia, este año otros 57 adicionales para situaciones de urgencia. Nunca nos echamos atrás ni dejamos al sector primario, vamos a decir, que vaya a desaparecer o que no podamos ayudarla a solventar los problemas puntuales de los que viven. Pero son los propios sindicatos agrarios y son los propios agricultores y ganaderos de este país los que no quieren vivir de subvenciones y quieren tener un trabajo digno y que se les pague adecuadamente por parte de los consumidores cuando vamos a los lineales por esos productos que están poniendo en los lineales. No obstante, en casos excepcionales como los que estamos viviendo, desde luego el Gobierno siempre está dispuesto a actuar y poder ayudar y colaborar con ese sector. ¿Hay un margen de plazo? Y es la última cuestión sobre este tema. Calcule cuándo van a tener, digamos, las conclusiones de esa evaluación de daños para tomar una determinación. Pues en este momento no le puedo decir exactamente en qué momento lo haremos, pero siempre tenemos que valorar eso, cómo lo está evaluando también la parte de seguros agrarios. Y todavía, como usted bien sabe, los técnicos tienen que pasar a evaluar esos daños y vamos a necesitar un poco de tiempo para saber en qué porcentaje nuestros agricultores y agricultoras están cubiertos por esos seguros y en qué porcentaje, bueno, pues necesitarían unas ayudas adicionales. Ulertu Jaurlaritzak berak izenda lezake hondamendi eremua, hori alde batetik, eta gero bestetik ere galdetu nahi dizun Amaia Barrero foru diputatu berriaren inguruan, sailburu ordea izandakoa zure sailean, ustez Bergarako hondakin instalazio batzuetan emandako lizentzia batengatik ikertzen ari delako fiskaltza, ez dakite Jaurlaritzak bazuen horren berri, noiz jakin zuen. Bueno, alde batetikan gure legeak, nekazaritza legeak bai baimentzen du eta Jaurlaritzak egin dezake hondamendiko gunea kalifikatzea. Baina une honetan aipatzen nuen gure nekazariek gero eta gehiago aseguruak ari dira martxan jartzen, ze aldaketa klimatikoaren eraginez horrelako gertakariak kasi urtero izaten ditugu, ezta? Orduan, lehendabizi aztertu behar dugu oso ondo, zein diran kubritzen diren kalteak, zein ez diran kubritzen, eta ebaluaketa hori egin behar da. Hala ere, aipatzen nuen, horrelako kalifikazio hori gabe ere, aurreko urtean, adibidez, ganaduzaleen artean, izan esnebeiak, edo izan aragitakoak egoera ikaragarri batean zeuden eta aktibatu genuen lerro bat 30 milioitakoa. Eta duela 3 bat aste baita ere aktibatu genitun hainbat lerro guztira 57 milioi eurotakoak lehen sektoreari laguntzeko izan nekazaritza, izan arrantza edo izan ganaduzaleen beharrei nolabait erantzun ahal izateko. Eta bereziki kasu honetan aipatuko nituzke bigai eta da zerealaren inguruan, bai abereentzako eta baita ere pertsonentzako behar dena, eta baita ere, garagardoa egiteko, eta ardozaleen inguruan eta upategien inguruan bazegoen alako salmentak ez diralako hain ondo joan, gehiegizko kantidade bat atera egin behar dana, berriz ere uzta berria sartu ahal izateko, eta horretarako aktibatu dira 57 milioi. Kontutan izanikan, zein dan sailburu ordetzaren aurrekontua 28% igo da aurrekontua, beraz,
beharrezko baldin bada aktibatuko dugu, baino beti jartzen ditugu diru lerroak gure sektoreak behar dituenean. Kontutan izanikan zer gertatzen ari dan Ukrainiaren inbasioaren ondoren, baina baita ere lehortea ez Euskadin, baina bai kanpoan ematen dan lehorteak Euskadin duen eragina, hainbat gai martxan jarri dira eta kasu honetan behar baldin bada baita ere jarriko da nola ez. Aipatzen zenidan Amaia Barredoren kasua sailburuorde izan dena. Gaur egun bai esan beharra daukadana da, une honetan, Jaurlaritzan eta sailean ez dago inolako konstantziarik ikerketa bat martxan dagoenikan. Ez dago epaitegietatikan inolako ikerketariko, ez dugu konstantziarik bezala, ez dugu komunikaziorik. Beraz, ez dago ikerketarik prebarikazioaren inguruan ezer esaten duenik. Ez dago ezer martxan jartzen. Hori bai, egia da, pertsona batek fiskaltzari nolabait egiten diola denuntzia bat eta fiskaltzak eskatzen du informazioa, eskatzen du espediente osoa Jaurlaritzari eta Jaurlaritzak beti egiten duen bezala, kasu honetan gure sailak espediente osoa bidaltzen du fiskaltzari eta fiskaltzak bai komunikatzen digu epaitegira bidaliko duela informazio guztia. Eta une horretan noski Jaurlaritzak bazekien eta pertsona horrek, Amaia Barredok, egiten du kontsulta bat. Baina hortikan aurra ez do inolako ikerketarik, ez do inolako informazio gehiagorik eskatu ez fiskaltzak ez epaitegiek, eta gaur ez dago besterikan. Eta baita ere, zerbait esan nahi nuke, gure karguek eta gure teknikariek beti legea betetzen dute. Eta legea ondo betetzen dute eta bere lana zentzuz eta tajuz egiten dute. Eta hori demostratuta dago behin eta berriro. Eta kasu honetan gainera, kojua berak ematen du txosten bat, non esaten duen benetan Amaia Barredo sailburuorde bezala, tramitazio osoa era egokian egin duela. Beraz, nik ez daukat gehiago esateko, nahiko argi dagoela iruditzen zait. David. Sí, quería formularle la misma pregunta. Quería conocer su opinión sobre el caso de Amaia Barredo. Si no me equivoco, ha comentado que no tienen información directa de la investigación en el departamento. No sé si ella le había informado de esta situación, si tenía conocimiento por ella y si a ella, al departamento parece que no, pero a ella sí se le había informado desde el privado. A ver, yo lo que sí quiero aclarar es que al departamento, al gobierno y a la persona no le consta ninguna investigación en este momento por parte de ningún juzgado. Ningún cargo público en este momento de este gobierno está investigado, no consta en ningún lugar. No existe, por tanto, ese hecho administrativo considerado delictivo por una supuesta prevaricación. No existe. En este momento no consta ninguna investigación en ningún juzgado abierta al respecto. Sí existe una denuncia por parte de una persona ante la Fiscalía por esa autorización ambiental integrada a la empresa Valogreen en Bergara, y la Fiscalía se dirige al Gobierno, al Departamento, y solicita la información de ese expediente. Y como no puede ser de otra manera, como siempre, el Departamento envía toda la información de ese expediente a la Fiscalía. Y transcurridos unos meses, la Fiscalía notifica al Gobierno vasco y al cargo correspondiente, a Amaia Barredo en este caso, que eleva la cuestión al juzgado de instrucción, que hará lo que considere oportuno. Por tanto, conocíamos que el fiscal había enviado esa información, pero a partir de ahí no existe ningún pronunciamiento de juzgado, no existe ninguna información adicional. Y desde luego, lo que sí quiero señalar es que estas actuaciones que están llevadas a cabo por el departamento, por los cargos públicos y por los técnicos, siempre se rigen ateniéndose al máximo, no, 100%, a la normativa jurídica correspondiente, siempre avalada por informes jurídicos y siempre actuando de una forma perfectamente adecuada a la ley. Y en ese sentido existe además un informe de la COJUA, es decir, de la Comisión Jurídica Asesora, en el que se afirma que la actuación de Amaia Barredo en ese expediente administrativo ha sido correcta. A partir de ahí no tengo mucho más que decir. Sí,
perdone consejera, pero ha dicho que sí que les comunicó la Fiscalía que había elevado la cuestión al juzgado. Eso es. Entiendo que entonces sí tenían conocimiento de que la Fiscalía había abierto una investigación y creo que sí. No, la Fiscalía no, perdóneme que le corrija, la Fiscalía no abre investigación. La Fiscalía solicita información al departamento, solicita el expediente y se lo enviamos. Lo estudia y lo eleva al juzgado correspondiente para que el juzgado, en caso de que lo estime oportuno, abra o no juicio oral. No tenemos ninguna información. La Fiscalía no hace ninguna investigación en ese caso. Solamente solicita el expediente, que es lo que el Gobierno traslada 100%. Toda la información de ese expediente a Fiscalía. Hasta ahí. Y hoy, previo a entrar en esta rueda de prensa, hemos analizado por si existía alguna comunicación por parte del juzgado y no existe ni a Amaia Barredo, ni al Departamento, ni al Gobierno vasco. Ninguna información, ninguna apertura de ningún tipo de juicio en este caso. Bai. Ez dakit osasun sailburuak zerbait komentatuko zizuten, Donostian antza sarna edo asteria kasu asko atzeman direla, ez dakigu Donostiara mugatu behar den, gehiago zabaldu behar den, Donostiako udalak atera du, martxan jarri du informazio kanpaina bat horren inguruan, ez dakit komentatuko duzuen. Gaur osasun sailburuak ez du horri buruzko komentariorik egin. Baina bai egia da, aurreko hilabeteetan, behin baino gehiagotan azpimarratu duela, sarna kasuak ugaltzen ari zirela gure artean, baina nahiago nuke gai honi buruz xehetasun gehiago behar badezue osasun sailera deitzea. Oso ondo, eskerrik asko. Igual izango da haize egokituaren makina, Izugarrizko zarata egiten du, El aire puede ser el aire acondicionado, ¿no? No, porque es que el zumbido es un zumbido. Pues no hay mucho aire tampoco, pero hace un calor. Sí, pero es como un motor. Debe meter aire caliente. He apagado las luces, a ver. Ez da argia, itxura ematen du aire egokitua edo dela, ez? Airea ez dela, ez itxarita dago airea. Airea itzalita dago, bai, nabaritxu dugu. Beti itxali behar dugu estela sartzen da zabatapilloan airearekin. Baina, karo, gau sartzen da airerik gabe. Bai, kondukto eta kalkulatorra. Itxura guzia duka. Baina airea hor ez du botatzen, ez? Ez da ari botatzen hor, ez? Ez ez itzalita daukat, bai, airea. Esto es así. Lo lógico hubiese sido que si encontraba algo hubiese, o sea, la Fiscalía que No, lo lógico hubiera sido, como se hace en estos casos, es la Fiscalía cuando nos pide el expediente, una vez que analiza el expediente, pero habitualmente suele dar audiencia al denunciante y al denunciado. Y no lo ha hecho, directamente lo ha elevado a juzgados de instrucción.